Buenas tardes, nos corresponde ver el curso de Derecho Ambiental y para eso vamos a empezar respondiendo a qué hace referencia el derecho ambiental. ¿Listo? Siguiendo al profesor Luis Fernando Macías en su libro de Introducción al Derecho Ambiental, podemos identificar o decir que el derecho ambiental es el encargado de regular ciertos aspectos. ¿Cuáles? El primer aspecto, la protección de la naturaleza o recursos naturales renovables. El segundo, la contaminación. Y en general, lo relacionado con la naturaleza o el medio ambiente. ¿Qué buscará entonces el derecho ambiental? ¿Qué busca? Busca proteger recursos naturales o por lo menos busca que el uso que se haga de esos recursos naturales sea racional. Busca también que exista compatibilidad entre el desarrollo y la protección ambiental, eso que llaman desarrollo sostenible. Ok, es claro para todos que el mundo entero está de acuerdo en que hay que regular el uso de los recursos naturales. Sin los recursos naturales, pues no habría vida, la vida se acaba. De ahí que es supremamente importante que estudien también a profundidad los instrumentos jurídicos internacionales que hacen parte de la consagración de los derechos ambientales, como cuáles: la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de los Derechos Sociales y Culturales de 1961 y por supuesto la Declaración de Estocolmo que se expidió en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en el año de 1972. Porque es muy importante. Esta Declaración de Estocolmo estableció que el hombre, además de tener el derecho fundamental de la libertad e igualdad, tiene el derecho fundamental a disfrutar de condiciones de vida adecuadas en un ambiente de calidad, que le permita ¿qué? Que le permita gozar de bienestar y vivir con dignidad. Eso es súper importante. Sostiene además que todos tenemos la solemne obligación de cuidar y proteger el medio ambiente, no solo para nosotros mismos, para nuestra generación, ¿cierto? Sino para las generaciones que vendrán, las generaciones futuras. Entre otras cosas, la Declaración de Estocolmo señala también que el medio ambiente hay que mantenerlo, hay que restaurarlo y hay que mejorarlo. Hay que hacer todo eso para que el medio ambiente esté bien y para que la tierra tenga capacidad de producir y de renovarse. Bien, entonces eso es básicamente lo que trae a grosso modo la Declaración de Estocolmo, que ustedes van a tener que estudiar a fondo. Posterior a la Declaración de Estocolmo se han producido cambios. Esos cambios que se han producido empezaron a generar la consagración de normas especiales para temas ambientales. En nuestro país, por ejemplo, la Ley 23 de 1973 consagró en su objeto el de prevenir y controlar la contaminación del medio ambiente y buscar además el mejoramiento, la conservación y restauración de los recursos naturales renovables. ¿Y para qué? Para defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional. ¿Qué más estableció? Estableció que el medio ambiente es un patrimonio común y por eso debemos mejorarlo y debemos conservarlo entre el Estado y los particulares. 1973, ¿no? Eso es antes de la Constitución de 1991. ¿Qué más define? ¿Qué define esa ley que ustedes tienen que estudiar? Da el concepto de contaminación y dice que es la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas o de atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la nación o pues obviamente recursos también de particulares. Además adjudica la ejecución de la política ambiental
como función del gobierno nacional, que obviamente podrá delegar esa función en gobiernos seccionales o entidades ambientales especializadas. Eso es lo que estableció, los invito a que la lean integralmente. Pues. Retomando la parte internacional, tenemos que decir que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Internacional de Principios, la que conocemos como Carta Mundial de la Naturaleza. Allí se estableció o manifestó que debe existir un adecuado funcionamiento de los sistemas naturales. ¿Para qué? Para poder satisfacer las necesidades de todos, o de lo contrario no se podrán satisfacer esas necesidades. Adicional a eso, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que redactó el Protocolo de San Salvador, en su artículo 11 sobre el derecho al medio ambiente sano, señaló que toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y a contar con servicios, ¿cierto? Y que los estados partes deberán promover la protección y el mejoramiento del medio ambiente. Hasta ahí pues vamos súper claros. Luego, en 1992, con la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, o Segunda Cumbre de la Tierra, celebrada en Brasil, en Río de Janeiro, fue una influencia, por decirlo así, muy positiva para Colombia, porque Colombia reaccionó expidiendo la Ley 99 de 1993, mediante la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente, que hoy conocemos como Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, y se organizó el SINA, Sistema Nacional Ambiental, para asegurar la adopción y ejecución de las políticas, planes y programas encaminados a garantizar el cumplimiento de los deberes y de los derechos del Estado. También, obviamente, de los particulares en relación a que a el ambiente y al patrimonio cultural. La Declaración de Río es súper importante y la tienen que estudiar súper bien. También esa declaración contiene los principios generales y sostiene que los estados, en virtud de su soberanía, pueden aprovechar los recursos según sus políticas ambientales, según las políticas de desarrollo. El Estado podrá, en virtud de su soberanía, aprovechar esos recursos, pero tienen la responsabilidad de velar porque esas actividades que se realicen en su jurisdicción o bajo su control no vayan a causar daños ecológicos o al medio ambiente fuera de su territorio o en otros estados. Estableció además que el desarrollo es un derecho que debe ejercerse de tal forma que responda equitativamente a las necesidades ambientales y de desarrollo de las generaciones presentes y de las generaciones futuras. En Colombia, la de Estocolmo y Río de Janeiro dieron comienzo al desarrollo normativo en el derecho ambiental en Colombia. Y hay que tener en cuenta que esos tratados son fuente principal del derecho ambiental en Colombia. Bien, miremos un poco la normatividad ambiental en Colombia y empecemos por responder una pregunta. ¿Cuál es el fin? ¿Con qué fin el Estado colombiano expide normatividad en materia ambiental? Los fines para cumplir con el deber de proteger los deberes los deberes y el medio ambiente en la nación es conservar áreas de importancia ecológica. Otro de los fines es planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. Otro de los fines es para garantizar el desarrollo sostenible y, por supuesto, para prevenir y controlar los factores que deterioran el medio ambiente. La normatividad ambiental viene desarrollándose en Colombia a partir de la Ley 23 de 1973, como ya lo habíamos visto, y de la expedición del Código de Recursos Naturales y Medio Ambiente, decreto 2811 de 1974, que también ustedes, queridos estudiantes, van a tener que leer, resumir y estudiar. Posteriormente, en 1993, con la Ley 99, ya habíamos establecido que se creó el SINA y se creó el Ministerio de Ambiente,
a quien corresponde unas funciones. ¿Cuáles son las funciones? Entre otras, la de formular la política nacional en relación al medio ambiente y los recursos naturales renovables, la de establecer reglas y criterios de ordenamiento ambiental, de uso del territorio y de los mares adyacentes para asegurar el aprovechamiento sostenible, la de dictar regulaciones de carácter general tendientes a controlar y reducir la contaminación geosférica, hídrica, del paisaje, sonora y atmosférica. ¿En dónde? En todo el territorio nacional. ¿Listo? Esa misma ley, en su artículo 5, además establece que el ministerio es el encargado de regular las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente, regular el uso y manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de ¿qué? De impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del patrimonio natural colombiano. ¿Listo? Otro de los encargos es la de aprobar la implementación y ejecución de los programas ambientales en coordinación con otras autoridades autónomas que compartan fuentes de derecho ambiental y reglamentaciones en materia de derecho ambiental. Para entender el derecho ambiental y entender las regulaciones, es importante que leamos sentencias, leamos jurisprudencia de la Corte Constitucional. Los invito porque lean la sentencia C495 de 1996. En ella la Corte instruye de forma muy clara sobre la planificación ambiental y sobre las dimensiones de lo que conocemos como la Constitución ecológica. Bien, también los invito a leer la sentencia C554 del 2007. En esta sentencia la Corte explica en detalle cómo la Constitución Política de Colombia establece en materia ambiental una competencia compartida entre el nivel central y el territorial y explica qué le corresponde al legislador, pues expedir la ley básica ambiental y a las entidades territoriales le corresponderá también expedir normativa, pero bajo el criterio de respetar, ¿cierto? De respetar el nivel jerárquico normativo. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo? A que esa normatividad que expiden debe estar acorde con las disposiciones constitucionales y las disposiciones legales. ¿Listo? Es decir, acatar normas de superior jerarquía que pues ya todos sabemos cuáles son: constitución política, ley, y seguimos bajando según el orden jerárquico normativo colombiano. Bien, como les mencioné, el concepto de constitución ecológica, la Corte Constitucional ha dicho que esa constitución ecológica está conformada por todas aquellas disposiciones que regulan la relación entre sociedad con la naturaleza y cuyo propósito esencial es la protección del medio ambiente, caracterizado por ¿qué? Por consagrar una triple dimensión. De un lado, la tutela al medio ambiente, que en principio irradia el orden jurídico. Por otro lado, el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano. Y finalmente, se deriva un conjunto de obligaciones de la Constitución impuestas a las autoridades estatales y a las particulares en general. Entonces tendríamos que trabajar en la identificación de las disposiciones constitucionales y determinar cómo está compuesta la Constitución ecológica. ¿Listo? En esa triple dimensión que habla la Corte Constitucional. Los artículos referentes al medio ambiente podemos destacar en el capítulo tercero del título segundo de la Constitución Política de 1991, que está dedicada a los derechos colectivos y del medio ambiente. Constituye, por tanto, la columna vertebral de la política ambiental en el país.
Si miramos y revisamos el artículo 79, dice que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y que la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo y que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de esos fines. ¿Listo? Un artículo 79. 79, ok. Es súper importante que la ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el medio ambiente. ¿Listo? El artículo 88 dice que la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa y el ambiente, la competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. ¿Listo? El artículo 88. Miren que el artículo 88 establece que las acciones populares como medio de protección para el medio ambiente. Vamos a mirar el artículo 95 de la Constitución, el cual tiene varios numerales y dice: la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional, todos estos con el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Todos estamos obligados a cumplir con la Constitución y las leyes y son deberes. Primero, respetar derechos ajenos, no abusar de los propios, obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Tercero, respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacional. Cuarto, defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Quinto, participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Sexto, propender al logro y mantenimiento de la paz. Séptimo, colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia. Y octavo, proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. Fíjese que toda persona está obligada a eso, a proteger los recursos naturales y naturales del país. Y pues el noveno, contribuir al financiamiento de los gastos e intervenciones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad, ¿no? Entonces, es una obligación, es un deber de todos proteger los recursos culturales y naturales del país. Bien, vámonos para el artículo 268 de la Constitución Política de Colombia. Ese artículo también es bastante extenso, tiene varios numerales, le da la atribución al Contralor General de la República. ¿Para qué? Para presentar al Congreso un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y de el medio ambiente. ¿Listo? Esa es la importante en cuanto a nuestra Constitución ecológica en materia ambiental. Le otorga al Contralor General de la República una atribución para presentar al Congreso un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del medio ambiente. Vamos a mirar ahora el artículo 289 de la Constitución Política, que dice que por mandato de la ley los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas podrán adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe del país vecino de igual nivel programas de cooperación e integración dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del medio ambiente. Fíjense que este artículo también cobija el medio ambiente en su artículo 289 de la Constitución Política. Ahora vamos al artículo 333. Bien. En ese artículo podemos ver y observar la relación que hay entre la economía y el medio ambiente.
Dice que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. La parte que nos interesa es la que está relacionada con el medio ambiente. ¿Listo? Es el inciso final. Dice, la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. Delimitación del alcance de la libertad económica cuando así lo exija patrimonio cultural o el ambiente. ¿Listo? Cuando lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural. El último inciso del artículo 333 de la Constitución Política. El artículo 334 dice que la Dirección General de la Economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá por mandato de la ley en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en los servicios públicos privados para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Ese artículo también hace parte y regula también medio ambiente. Devolvámonos un poco al artículo 58 de la Constitución Política, que se me ha olvidado. Este artículo 58 establece que la propiedad tiene funciones, ¿listo? Tiene una función social, pero también tiene una función ecológica. ¿Eso qué quiere decir? Que todo predio rural, todo predio urbano, construcción, obra, urbanismo, debe garantizar que se respetará el equilibrio de la naturaleza, para lo cual se deberá controlar el uso de plaguicidas, fungicidas, etc. Es importante la función ecológica de la propiedad. Bien, ¿qué otro artículo? El artículo 63 nos dice que los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determina la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Ven que se regula parques naturales y se complementa con el artículo que ya habíamos visto, que era el artículo 79. Ese artículo se conecta. Bien, creo que con esto podemos terminar pues la primera parte de nuestro curso. Básicamente vimos algunas disposiciones internacionales, fuentes del derecho ambiental que ustedes deberán estudiar mucho más. Les aconsejo que lean las disposiciones legales que vimos y revisen y traten de armar el tema de la Constitución ecológica y sobre todo que lean mucha jurisprudencia. Bueno, con esto creo que terminamos. Creo que me hace falta un artículo que ahorita no recuerdo, en el que se puede generar el estado de emergencia cuando se puede haber afectado el orden económico, social y ecológico del país. Entonces se podrá declarar el estado de emergencia. Esa disposición de la Constitución Política también hace parte de las disposiciones que regulan el derecho al medio ambiente.